Ahí empecé a grabar. Así que cuiden los comentarios, si no van a quedar feos. Bueno, la idea de hoy era que revisemos un poco las actividades que les había dejado planteadas. Si bien algunos ya me dijeron que habían tenido complicaciones, que no les había salido y demás. Bueno, la idea era esa, ¿no? Que ustedes se choquen con un programa en C y empiecen a familiarizarse con eso. Si no les salió la actividad, si no anduvo, no hay ningún problema, lo revisamos, ¿sí? Era la primera actividad y vamos a ir desglosando todo lo que hicimos para que esto le funcione y ustedes aprendan. No hay ninguna necesidad de saber programar, lo que estamos haciendo es justamente eso. Ahí le estoy silenciando el micrófono a algunos que estaban activados para que no se mezcle. Y cualquier cosa me avisan y se los habilito. Bueno, en principio, la idea es que revisemos. Bien. Ahí estamos viendo el online, el debugger online que tenemos, ¿no? Acuérdense que ustedes entran a online.gdb.com y les aparece esto. Si quieren, pueden achicar esto si no les molesta. Este es el entorno de programación, ¿está bien? Acá se escribe el código. ¿Qué tenemos que escribir? Esto, fíjense, ¿no? Que está escrito de otro color, y empieza barra asterisco y termina con asterisco barra. Esto es un comentario, ¿está bien? Es una nota que yo quiero poner en el código y que de esta forma yo puedo escribir cualquier cosa. Yo esto puedo grabar, puedo borrar, puedo hacer lo que quiera. Esto es un encabezado nada más, con lo cual no le hace nada a mi código, ¿está bien? Yo lo podría borrar. Este numeral include era una librería. ¿Qué es una librería? Es un conjunto de funciones. ¿Qué es una función? Algo como esto, ¿está bien? Esta función, ¿qué hace? Imprime en la pantalla. ¿Qué imprime? Hola mundo, ¿no? Entonces, esta función que hace, ejecuta, que imprime en pantalla, está almacenada dentro de esta librería stdio.h. ¿Está bien? Como esta librería hay un montón de librerías, y como esta función hay un montón de funciones, que ya las vamos a ir viendo. ¿Cuál es la idea de los ejercicios? Hay alguien que está con el micrófono activado y hace mucho ruido. No sé si... ¿Cuál es la idea de esta función? Que fíjense que si yo acá tengo que primero cambiar el lenguaje al lenguaje C y le doy run, y fíjense que dice hola mundo, esto que está acá abajo es la salida en pantalla, esto es lo que vería el programa, ¿no? La salida que voy a tener el usuario, y acá me está diciendo que el programa finalizó. Presione Enter para salir de la consola, que la consola es este sector de acá. ¿Está bien? Ahí presione Enter y salí de la consola. A ver, todo lo que tenemos en la computadora son programas, ¿no? Estos programas que estamos usando nosotros son sin entorno visual. ¿Está bien? Por eso lo vemos en una pantalla negra, como si fuese la línea de comando de Linux o como si fuese la consola de Windows. ¿Está bien? Nosotros podríamos crear, no digo que sea fácil y no digo que lo podamos hacer en herramientas informáticas, sino que lo que le sigue a este curso sería ya empezar a programar algo visual, algo que tenga interfaz, algo que tenga botoncito y que yo cuando lo apriete pase algo. Pero lo que está por abajo de los botoncitos de los programas que ustedes utilizan es esto mismo que estamos haciendo hoy. Nada más que nosotros lo vamos a ver en línea de comando por ahora. Y todo lo que es la programación de Arduino, como le habíamos contado, eso viene en este tipo de codificación también, con lo cual tiene más sentido que nosotros nos enfoquemos en aprender a programar bien que en hacer botoncitos, por ahora y en esta materia. Después, el ejercicio que había quedado planteado era calcular el área de un círculo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, podemos arrancar con este ejemplo y decir, bueno, acá nos va a faltar declarar variables. Ustedes pueden declarar variables con las tres letras que son int. Esto quiere decir integer, es decir, variables sin coma. ¿Está bien?
obviamente el resultado va a ser sin coma. Si yo quiero guardar Profe, en una variable... pido mil disculpas que lo interrumpa. No, por favor, interrúmpame la vez que haga falta. ¿Usted tiene alguna lista, algo? Eso no lo tenemos que buscar nosotros en internet. Cada, ¿cómo se podría decir? Cada comando del C, para que te digan para qué sirve hacer esto. No sé si, no sé si Sí, se entiende lo que quiero sí se decir. Es entiende. como, Sí se entiende. No hay una receta, porque, a ver, como no yo hablo les de había... receta, sino que te diga qué hace cada cosa para poder ir Sí, poniéndole. los Eso comandos, por lo que, los comandos principales de C son muy pocos, ¿está bien? Con lo cual no sí. hace falta buscar un listado, porque ya los vamos a ir viendo que son 7, 8 estructuras, y con eso podemos hacer un montón de cosas, depende de cómo las combinemos. ¿Está bien? Entonces no va a hacer falta. Funciones como esta, printf, hay un montón, pero cuando digo un montón es casi infinito. ¿Por qué? Porque va a depender de la librería que yo quiera incluir. Entonces, hay librerías que vamos a incluir siempre, ¿no? Como esta, stdio.h, es la librería para entrar y salir por pantalla. Profe. Entonces, un segundo, como vamos a incluir un montón de librerías distintas según la utilidad, es las funciones que nos van a aparecer. Pero no se preocupen por eso ahora. Vamos a lo simple y después nos complejizamos un poquito más. Sí. Yo cuando quiero poner int, como vos pusiste ahí en la computadora, me Sí. pone en espacio t. ¿Cómo en espacio T? Sí, yo pongo int, como vos pusiste, Sí, así. y me pone en espacio t. Claro, a mí no me parece así. Qué raro. ¿Y está usando el mismo ¿No online será por el GBD? traductor? ¿Está usando el mismo online GBD? Tenés que probar el traductor. Sí, capaz que lo esté traduciendo. A mí Ah, me bueno, pasaba eso. Yo no toqué nada de todas esas cuestiones acá de... A lo No, mejor eso tiene que lo ver hace el mismo Google. bueno, claro. Perdón, profe. Sí, Yo usé en la función para confirmar las variables float. sí, ¿Qué pero diferencia? claro, no, está bien. Hagamos este y después lo complejizamos con float. Yo le decía Ah, que el int únicamente sirve para variables sin coma. Entonces, ah, ustedes, algunos en las preguntas pusieron cómo hago para hacer el valor de pi, que es 3,14, en una variable int. Bueno, no se puede. ¿Está bien? Queda en 3. Pero para arrancar está bien. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de variables y cómo se almacenan esos datos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? sí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para calcular el área del círculo? Radio, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner en radio. ¿Qué más? Y área. Área. ¿Y qué más? Y pi, Sí. pongámosle. ¿Está bien? Y Sí. con eso estamos bien. Fíjense que acá, en una sola definición, en un solo renglón, puse el tipo de variable, que es variable int, y 3 variables declaré. Radio, área y pi. ¿Está bien? Esto es lo mismo que hacer así. ¿No? Int área, o sea, int radio, punto y coma, int área, punto y coma, int pi, punto y coma. ¿Está bien? Es lo mismo, lo puedo hacer en un renglón o puedo hacer en 3 renglones. Puedo declarar variables que sean de tipo int o de otros tipos de variables en el mismo programa. No hace falta que todas sean el mismo. ¿Está bien? Ya lo vamos a ir viendo eso. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya declaré 3 variables. Tendría que poner, ¿no?, un printf, no sé, este programa calcula, pero calcula de un círculo. ¿Sí? Fíjense que lo que yo tengo que imprimir va entre comillas, ¿no? Printf, la función que imprime, abro paréntesis, comilla, pongo lo que quiero imprimir, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Después de eso, ¿qué? Tengo que leer, ¿no? Scanf, por ciento de, cierro comillas, coma, ¿dónde quiero guardar eso? Ah, falta
ingrese diámetro. Radio. Radio. ¿Sí? Por ciento de... Este Profe. por ciento... Sí. ¿Puede explicar qué significa % de y barra n? Sí, claro. El barra n es para hacer un enter. Si yo esto no lo pongo, me va a quedar... Bueno, lo borramos, fíjense. Y esto lo voy a ejecutar así. Ya volvemos a esto. Concha. Si yo esto lo ejecuto... Ah, bueno, me faltó acá el punto. Fíjense cómo se imprime la pantalla abajo, ¿no? Fíjense que si este programa calcula el área de un círculo, sin espacio, sin nada, dice ingrese radio. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí? Si yo a esto le pongo barra n, si yo a esto le pongo acá la barra n, y lo vuelvo a ejecutar, fíjense que me figura este programa calcula el área de un círculo, y abajo ingrese radio. Esto únicamente hace un enter en la pantalla cuando imprime, nada más. El % de quiere decir que es uno de los parámetros, que así se llama, requeridos por las funciones scanf. Las funciones scanf, le tengo que decir, alguien tiene el licuadora prendido. El % de es, a las funciones scanf le tengo que decir qué tipo de dato voy a leer. % de quiere decir que voy a leer un tipo de dato entero, ¿sí? Sin coma. Ya vamos a ver que hay otros %, dependiendo si quiero leer un tipo de dato con coma, si quiero leer un carácter, depende de lo que quiero leer, hay diferentes %. % de es sin coma. Después, yo ahí puse sí. %i. Bueno, también funciona, el % de y el %i son equivalentes. Ah. No me pregunte por qué tiene 2% para hacer lo mismo, pero bueno, funciona así. Después, ampersand radio quiere decir a dónde voy a guardar ese dato, ¿está bien? En este caso, lo voy a guardar en la variable radio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? No, está bien, dale. Bueno, después, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero calcular el área del círculo, tengo que hacer pi por radio cuadrado, ¿no? Pero pi acá, nada, es una variable que no tiene ningún dato, no tiene un valor. ¿Sí? Es un espacio de memoria que se llama pi, pero no tiene nada adentro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que guardarle el valor de pi en la variable pi. Entonces, por ejemplo, puedo hacer pi igual a 3. No le puedo poner 3,14 porque es una variable entera. ¿Sí? Entonces, ahora puedo hacer la cuenta que sea área igual a pi por radio, ¿verdad? Puedo usar una librería matemática para poder hacer el cuadrado, ¿no? Para poder poner pi por radio cuadrado, pero no hace falta. Hagámoslo así, Profe. simple. Sí. Yo hice una librería poniendo define pi y puse lo que vale pi. Sí, está claro. Se puede, sin problema. Profe, pero Sí. si pi es una constante, o sea que no haría falta definirla porque no va a cambiar, no hace falta definirla como variable. Claro, pero es una constante matemática. En el programa no sabe cuánto vale pi. Pero si vos directamente pones 3,14, va a ser siempre 3,14. Ah, sí, claro. Si yo acá pongo en lugar... A ver, esta es una forma de hacer el programa. Hay tantas formas como personas de hacer un programa, ¿no? Yo podría, en lugar de poner pi acá, poner 3. Y andaría igual. ¿Sí? Claro. Podría hacer como hizo el compañero, de acá arriba poner un define, que quiere decir definir, pi 3. Entonces ya cada vez que ponga pi, lo va a copiar como 3. Podría hacer como hice acá, que es una variable que se llama pi y le di un valor. ¿Está bien? Todas esas opciones son válidas. Cada una tiene sus pros y sus contras.
pero todas son válidas, todas andan. ¿Sí? Entonces acá ya calculé el área, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago? Que te dé el resultado. Y tengo que imprimir el resultado, ¿no? Entonces, ¿puedo usar algo parecido a esto? ¿No? Ahí estoy diciendo el área del círculo es, y voy a hacer otro print por acá. Bueno, lo hago también. Es % de, ¿no? Y acá, coma, y el valor de la que yo quiero representar acá. ¿Sí? Área. ¿Sí? Con lo cual, acá me debería quedar el área del círculo. Impresa en la pantalla. Si yo voy a salir de acá de consola, lo voy a volver a correr esto. Fíjense ahí dice, este programa calcula el área de un círculo, ingresa radio. 3. El área del círculo es 27. ¿Está bien? Ese es un programa simple, básico, calculando el área del círculo. ¿Qué le podríamos mejorar a esto? Para que esto funcione siempre. Y lo primero son las variables, ¿no? Porque yo estoy definiendo pi como 3 y no como 3,14. El área me está dando un número entero cuando podría ser un número decimal. Con lo cual tendría que cambiar esto. Como ya habíamos hablado, yo puedo cambiar el int por el float. Float es un tipo de variable que me permite guardar un número con coma. ¿Está bien? Entonces ahí estoy imprimiendo radio, área y pi. Esto queda como está. En el scanf le tengo que decir que ya no va a leer un número entero, sino que va a leer un número con coma. ¿Cómo se lo digo? Con un %f. ¿Está bien? Y el printf le tengo que decir que ya no va a imprimir un número sin coma, sino que va a imprimir un número con coma, que le vuelvo a poner un %f. ¿Sí? Entonces, esto, ahora lo corro. Ah, me faltó cambiar el valor de pi. Bueno, pero ya acá puedo poner 2.5. Y fíjense que el resultado me da con coma. Acá le voy a poner 3,14. Y lo vuelvo a correr. Y ahora le pongo el radio pi es 3. El área del círculo es 27. Sí, escucho. ¿Sabe qué nos pasó? Creo que a unos cuantos es que traducimos la página del inglés al español y nos empezaba a tirar muchos errores donde no había, digamos. Ah, bueno, eso puede ser, la verdad que no hice la prueba. Esto se escribe en inglés, no hay vuelta, ¿está bien? Claro. Yo Claro, cuando pongo ejecutando el print, mismo programa que te venía ya, que te viene en esta página, ya me tiraba el error a mí. claro, porque hace la traducción de la página. Claro. Está bien, no hay que usarlo en inglés. Esto se escribe en inglés, no hay vuelta, no se puede escribir en castellano. Entonces, sí, obviamente lo que puedo poner en castellano es lo que está entre comillas, que es lo que pongo, que escribo lo que yo quiero. Ahora, los comandos y los parámetros se escriben en inglés, no hay vuelta. Si yo acá en vez de poner include le pongo incluir, esto no funciona. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Quedan dudas con esto? No. ¿Alguna duda? No, está. Bueno, ahí se va a cortar el zoom enseguida. En pi es 3.14, no 3,14. Porque si no te lo toma como 3 y el 14 no. Sí, es cierto. ¿Tiene razón? Cuando tiene razón, tiene razón. Profe, salió una notificación que dice que ya no tiene límite de tiempo. Sí, ya se va a cortar, volvemos a arrancar. No, que creo que le activaron. Claro. Creo que ya le activaron el Zoom para que lo pueda usar sin cortes. Bueno, si se corta, volvemos. Si no se corta, seguimos. Profe, ¿cómo comprobamos que ese programa es verdadero? ¿Cómo que es verdadero? O sea, que es válido, perdón. Cuando ustedes le dan al botón Run, bueno, fíjense que me quedó esto ahí. Fíjense que este es el programa que tenemos. Cuando ustedes le dan al botón Run, fíjense que acá dice compilando. ¿Sí?
Ya lo vamos a estudiar más en detalle, pero ¿qué es la compilación? Cuando traduce este programa en el código que la computadora entiende. ¿Está bien? Entonces se hace la compilación y abajo me figura las salidas que el programa tiene, ¿no? Fíjense que dice, este programa calcula el área de un círculo. Ingrese radio, ¿está bien? Es lo que yo dije que mi programa tenía que hacer. Yo ingreso los valores, 2.5, y ahí me tira el área del círculo. Si yo agarro una calculadora y lo compruebo, debería andar bien. ¿Entienden? Si yo acá me escribo algo mal, por ejemplo, me borro el punto y coma ¿no? Y le doy run, fíjense que me aparece un error. Acá que dice, la compilación falló debido a los siguientes errores. ¿Sí? En la función main, fíjense que acá dice int main. ¿Se acuerdan que esto es una función? Lo había dicho en el video de YouTube. Acá me dice, fíjense, error. Se esperaba punto y coma antes de pi. Y si ustedes ven, acá está pi, antes de pi, ¿qué está? Esto. ¿Y qué pasó? Me faltó el punto y coma. ¿Está bien? Entonces ahí me está diciendo el error que tengo. Si yo ahora lo corrijo y vuelvo a darle más, tengo de vuelta, ahí de vuelta el área del círculo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, yo en ese caso usé algo que se llama POW. ¿El qué? ¿Vieron donde dice área de pi por radio? Por radio yo puse área de pi por radio entre paréntesis POW, algo así. Ah, bueno, ese POW sirve para hacer la potencia también. Es todo válido, ¿está bien? Yo acá lo hice radio por radio para que se entienda más fácil y no tengamos que hacer cosas raras. Y porque era el primer programa, ya vamos a tener tiempo a hacer cosas raras. Pero sí, también es válido. Por eso cada uno puede armar el programa y la lógica de programación como le parezca y no está mal. ¿Sí? Hay algunas cosas que son más eficientes que otras, algunos programas que corren más rápido que otros, pero funcionan. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo era la idea? Que ustedes, que otra parte que por ahí no quedó clara es cómo presentar esto, ¿no? Si ustedes iban a la tarea, bueno, yo acá tengo la herramienta informática como docente, pero en este otro es otro Classroom que tengo, que acá soy alumno. Fíjense que en actividades a realizar, esto como a ustedes les aparece, ¿no? Acá dice algoritmos y por acá abajo le aparecen las actividades, ¿sí? Acá le ponen ver tarea y a ustedes les aparece algo así, con el comentario de la tarea y la descripción. Bueno, este está entregado, pero acá arriba ustedes tienen la entrega. Yo acá le pongo anular entrega. No vamos a hacer eso. A ver dónde hay otra tarea por acá. Acá. Le pongo ver tarea. Fíjense que acá aparece agregar o crear, marcar como completada. ¿Está bien? Ustedes acá en agregar o crear pueden subir un archivo, subir un link o crear documento de Word, de Google, perdón. Entonces, una opción buena sería crear un documento, ¿no? Crear un documento. Cuando se crea el documento, bueno, ahí en algún momento lo va a crear. Profe, yo le mandé un documento de texto. Sí. 2 links. No sé si lo pudo abrir o le sirve eso. Sí, sirve. Todavía no los corregí, pero sí sirve. Eso, o si no, a lo mejor para unificar las presentaciones, copien y peguen. Copien el programa ese, ¿no? Ahí fíjense que se creó el documento, yo entro ahí. Yo cuando lo copio y lo pego me sale todo corrido, o sea, todo en un renglón. La verdad que no probé copiar y pegar desde acá. Ahí está bien. No sé, ahí se pegó bien. ¿Está bien? Entonces ustedes crean los programas
el online GBD o en el Cinja o en el TPC o en lo que tengan ganas, y después lo copian y lo pegan acá. ¿Sí? Una vez que lo copian y lo pegan, guardan ese documento y ponen entregar. Cuando ustedes ponen entregar, a mí me aparece que ustedes ya entregaron esta tarea y se las puedo corregir. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. El otro programa que hay... ¿Profe, puede explicar eso? ¿Lo de la ¿Qué cosa? tarea cómo es? O sea, ¿cómo se lo entregamos nosotros? Porque eso es lo que yo no sé hacer. Bueno, ustedes entran a la tarea. Este tiene otro nombre porque yo no puedo entrar a las tareas porque las veo como docente, no como alumno. Para que ustedes la vean como Bien. alumno, entré a otro Classroom que no tiene nada que ver. ¿Está bien? Pero esta es una tarea como les aparece a ustedes. ¿Sí? Acá aparece el título, la cantidad de puntos disponibles para que yo corrija con eso. Y acá al costado dice tu trabajo. El que pueda, sígalo en la PC, ¿no? A ver si estoy diciendo la verdad. Esto no les va a aparecer. Les va a aparecer agregar o crear. Ustedes acá pongan agregar o crear y pónganle documentos. Fíjense que este documento lo que va a hacer es le va a abrir un documento de Google para que ustedes llenen. ¿Sí? Acá me lo creó y yo le hice doble clic acá y me lo abrió ahí. ¿Sí? Ahí lo que hice fue ir al compilador, copiar, ir al documento Word y pegar. Ahí me quedó el código en texto. ¿Sí? Después de eso, acá hice el primero, deberíamos hacer el segundo. El segundo ejercicio decía, multiplique dos números, ¿no? Era así, ¿no? Sí. Sí, ingresar por una tecla. Sí, claro. Bueno, le ponemos, cambiamos, usamos el mismo programa y lo modificamos. num1, num2 y resultado. ¿Sí? Este programa calcula la multiplicación de dos números. Ingrese primer número. ¿Sí? Scanf. Bueno, vamos a dejarlo en float, ¿no? Para que sean números con coma. Acá le vamos a decir que ingrese el primer número y lo guarde en num1. ¿Está bien? Vamos a hacer lo mismo. Ingrese segundo número. %f lo voy a guardar en la variable que se llame num2. Esto ya no me sirve. Y esto tampoco. Acá va a ser resultado. Fíjense que cuando se empieza a escribir, ustedes pueden apretar la tecla Tab y les completa, ¿no? Eso está cómodo. Fíjense que yo hice re y apareció las palabras que yo podría escribir con re. ¿Sí? Resu, aparece el resultado. Aprieto Tab y se completa. Nada, le ahorra un poquito de escritura. Resultado igual a ¿qué? A num1 por num2. Punto y coma. ¿Sí? Y acá podríamos poner el resultado de la multiplicación es %f resultado. ¿Sí? Si yo esto le doy run, debería andar. ¿No? Este programa calcula la multiplicación de dos números. Ingrese el primer número, 10. Ingrese el segundo número, 20. El resultado de la multiplicación es 200. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos acá? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pregúnteme si con confianza, ¿eh? No tenga miedo. Yo en la línea 4, entre paréntesis, le puse void para que se repita. Pero no sé cómo... No, ese void... funciona. Sí funciona, exactamente igual.
En realidad el void quiere decir, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos funciones. El void es el retorno del valor de la función. Como el main no devuelve nada y no le llega nada, puedo poner void acá. Si ustedes ven en los ejemplos del libro, acá no dice int, sino dice void. ¿Sí? Hay veces que si yo le pongo acá void, probablemente no funcione, porque eso depende del compilador. Bueno, no, anduvo igual. En algunos compiladores funciona, en otros no. Siempre si le pongo int acá, funciona. Ya lo vamos a ver por qué. Ya vamos a ver qué es cada cosa. Yo al final puse también system pause. El system pause lo van a ver, porque si yo esto en vez de hacerlo en este compilador, lo hago en algún otro, por ejemplo el Sinja o el debc, van a ver que se abre la ventana y se cierra. ¿Sí? Se abre una ventana negra con este contenido, como si fuese la consola de Windows, y se cierra. Entonces, para que no se cierre, yo le tengo que poner system pause. Pero el system pause está en otra librería. ¿No? ¿Cómo? Que también a veces usa el getChar. A veces el getChar. El getChar es lo mismo que el scanf. Por eso uno, no me acuerdo en qué curso, me preguntaron que justamente le pasaba eso, que se cerraba enseguida. Bueno, yo le dije que para que no se cierre y lo puedan ver, le pongo un scanf al final, haciendo nada, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que no se va a cerrar, que es lo mismo que poner getChar. Bien. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, ninguna. No. Bueno, esa es la idea. Con respecto a la variable... Uy. No se escuchó. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha bien. Cuando usted hizo la diferenciación de que había una variable para números que no eran, o sea, sin comas, ¿no? ¿Hay otra que sea con la que se pueda trabajar con números así? Claro, por eso nosotros usamos las dos hoy. Usamos la float, que es para números con coma, y la int, que es para números sin coma. ¿Sí? Si yo acá le pongo int, no hay problema. Si yo acá le pongo int en lugar de float, y acá le pongo %d en lugar de %f, lo mismo acá, estoy trabajando con números sin coma, ¿sí? Con números enteros. Si le pongo float o %f, estoy trabajando con números con coma. ¿Y el char? El char es para caracteres. Para caracteres. Ya vamos a ver, no, por favor, ya vamos a ver las diferentes variables y las diferentes capacidades de cada uno de estos para ir entendiendo cómo funciona. ¿Se entendió hasta acá? Una pregunta, ¿se pueden mezclar de verdad las variables float y las int? Claro, por supuesto que se pueden mezclar. Las tengo que mezclar bien, ¿no? Porque si yo agarro y multiplico, si yo acá le pongo float num1, float num2, y acá le pongo int resultado, ¿sí? Y acá le pongo %d resultado, fíjense lo que pasa. Si yo esto lo ejecuto, primero que me está dando, fíjense, una advertencia. Ah, no, eso por el main, nada que ver. Ingrese el primer número, le pongo, no sé, 10.5. 10.5. Al segundo número le pongo 2. Fíjense el resultado. Bueno, hice uno que me dio. Estuve muy perpicaz. Vamos de vuelta con otros números. No sé, vamos a poner 10.3 por 10.3 por 2.5. Este va con coma, ¿no? Fíjense el resultado. 25 me dio. ¿Lo vieron ahí, no? Sí. ¿Por qué me dio 25? Porque la variable resultado es sin coma. Entonces, por más que todos tengan comas, yo hago la multiplicación, pero para guardarlo no tengo lugar para guardar la coma. Entonces guarda solamente la parte entera. ¿Sí? Entonces, obviamente que se puede mezclar en el mismo programa, en el mismo número, pero tiene que tener sentido. ¿Cuál sería el sentido? Y por ejemplo, yo acá le pongo float y le pongo acá le pongo int. Entonces ahí multiplico un número con coma por un número sin coma y el resultado me da con coma. ¿Se entiende, no? Sí. Claro, pero eso lo tenés que saber antes de hacerlo.
Y claro, bueno, acá estamos definiendo cosas. Yo sé, cuando estoy escribiendo el programa, para qué lo estoy escribiendo y cuál es el sentido y cuáles son los números que van a entrar. Es parte de lo que tengo que saber. ¿Por qué no uso siempre float? Porque, digamos, si el float también yo le puedo poner acá un número entero a float. ¿Sí? O sea, poner 10 o poner 10,0 es lo mismo, ¿no? Entonces yo pongo 10 y estoy guardando. Porque el float ocupa mucha más memoria, ¿no? Ya lo vamos a ver en detalle cómo. Y además, cuando hace las cuentas, la forma de hacer las cuentas con float es mucho más lenta que hacer las cuentas con la variable int. Entonces, es más lento el programa si yo uso float. A ver, más lento. En un i7 no hay ninguna posibilidad de que ustedes se den cuenta que están multiplicando dos números, ¿no? Pero si esto lo estoy haciendo en una computadora, las viejas, no sé si estuvieron leyendo algo de la parte de arquitectura de computadora, ¿lo vieron? ¿Lo leyeron esa parte? O como le dije que era informativa, ni la miraron. Profe, una consulta. Bueno, escuchen, después vamos a la consulta, no te lo olvides. En las computadoras, más o menos en el año 85, 86, apareció lo que era el coprocesador matemático. Porque antes, las cuentas con coma, a la computadora le llevaba mucho tiempo. Y no había este multinúcleo y todas las cosas que tenemos hoy, sino que era un solo procesador que hacía las cuentas. Y si yo quería hacer cuentas con coma, la computadora se bloqueaba mientras hacía la cuenta. Y era lento. Si yo quiero hacer operaciones complejas, era lento. Entonces apareció un procesador dedicado únicamente a hacer esto. Hoy por hoy lo siguen teniendo las computadoras, nada más que no lo especifican, porque no tiene sentido, pero sigue siendo lento hacer operaciones con float. Entonces, hay que tratar de evitarlo. Bueno, ¿cuál era la pregunta recién? Algunas veces. No se escucha, no sé. Había una pregunta recién. Profe, una consulta. Los apuntes que subió, ¿en qué parte están? Porque no los encontré en la clase. ¿Cómo que no? Están en Classroom. Trabajo en clase, ahí Sí. sí en Classroom, ¿no? Fíjense que acá dice introducción, parte de la PC. Video, parte Sí. de la PC. Video, presentación de la materia. Introducción, aparte de la PC. Este es el apunte. Está bien, está bien. Sí, el primero que mandó. Claro. Y acá donde dice algoritmos, dice video algoritmos, apunte de algoritmos y la actividad que ustedes tienen que hacer. Claro, el de algoritmo eran tres hojas más. Sí. Claro, eran 3 hojitas el de algoritmos y el de parte de la PC era un poco más extenso. Claro. No le quise hacer un video muy largo de parte de la PC porque hay mucha información dando vuelta y es algo que ya supongo que la mayoría habrá visto. Si tienen alguna duda de eso, más está decirme que me avisen, ¿no? No hay ningún problema. Ya después cuando nos juntemos charlamos un poco más de eso porque es interesante, pero está bueno personalmente hablar de eso, ¿no? Algoritmos terminamos con, algoritmos es algo que vamos a desarrollar todo el semestre porque en realidad nos vamos a dedicar a hacer algoritmos y traducirlos al lenguaje en C para que la computadora funcione. Lo próximo que vamos a empezar a ver son las diferentes estructuras del lenguaje C. Porque acá lo que hemos visto es un programa totalmente lineal. ¿Está bien? Hago esto y hago esto. ¿Qué pasa si yo quiero tomar decisiones, no? Quiere decir, si el número que ingresé es mayor a 1000, que me diga error, el número ingresado es muy grande, ¿no? ¿Qué sé yo? Las cosas que pasan en los programas nunca son así. Sino que tienen ramificaciones, sino que tienen decisiones, que esas decisiones son las que tienen que ir tomando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que vamos a ir viendo son las diferentes estructuras del lenguaje para poder ir haciendo estas cosas. ¿Qué pasa si yo quiero que se repita una parte del programa? ¿Qué pasa si yo quiero tomar decisiones? ¿Qué pasa si...? Bueno, todas esas cuestiones las vamos a ir incorporando a estos programas y vamos a ir trabajando. En el medio vamos a ir viendo lo que son diagramas de flujo, que ustedes vieron en el video estaba, ¿no? Acá creo que está.
ven ahí? Este diagrama de flujo es una forma de escribir ese algoritmo. Cuando nosotros hacemos código, es una buena práctica primero empezar con este dibujo. ¿Por qué? Porque me permite ver gráficamente sin tener que pensar, acá va un scan, acá va un print, acá va esto, acá va aquello. Simplemente con la idea de, tengo que entrar a la base, tengo que entrar a la altura, tengo que hacer una cuenta, tengo que imprimir. ¿Cómo lo hago? Bueno, después ya lo voy a ir viendo. ¿Está bien? Eso es al principio. Ya después, cuando ustedes vayan teniendo más cantidad de horas sentados programando, esto va a ser innecesario. Pero por ahora, está bueno hacerlo. Y te permite entender la estructura. Permite entender estructura, permite ordenar la cabeza antes de pensar en cómo lo voy a escribir. Entonces, hago el algoritmo, lo voy pensando en estos dibujos, en estos gráficos, y después, una vez que tengo, es fácil pasar esto a el lenguaje C. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer la próxima vez es esto. Trabajar con decisiones, ¿no? Ya le voy a grabar un videito, supongo que esta tarde, si lo grabo, para empezar a ver eso. Véanlo. Va a quedar alguna actividad, por supuesto, para que ustedes hagan ahí en el Classroom. Con la misma política, ¿no? Escribir acá en el compilador online, o en el que usen, copiarla, pegarla en el documento y enviármela. ¿Sí? Cualquier duda me escriben por ahí. ¿Alguna duda? No. Bien, ¿les parece bien? ¿Van entendiendo cómo funciona esto del C? Sí. ¿Sí? No tengan miedo, que hasta ahora todos han sabido programar. Este año es la primera vez que lo hacemos virtual, pero hasta ahora, todos los años, han sabido llevarla. Es una materia que no la van a entender en una noche, ¿está bien? Entonces, cuando tengamos los parciales, cuando tengamos lo que tengamos, no piensen que ustedes van a poder estudiar la noche, memorizarla y rendir al día siguiente y les va a ir bien. Si hacen eso, les va a ir mal. ¿Está bien? Se los aviso para que vayamos. Es una materia que tienen que empezar a entender cómo crear estos algoritmos, cómo empezar a trabajar con eso. Si yo no empiezo a darme cuenta cómo escribir este código y tratar de modificarlo para escribir otro, y tratar de modificarlo para escribir otro, y así sucesivamente, no lo voy a entender. Y la noche anterior no lo voy a entender, cuando hagamos el parcial, les va a ir mal. ¿Sí? La idea, ¿cuál es? Que ustedes vayan todos los días haciendo un programita, haciendo las actividades que vamos marcando, estudiando lo que se puede en los libros, y en base a eso vamos a llegar bien y van a aprender a programar sin problema. Pero tiene que ser constante, digamos. Van a tener que ir estudiando un poquito todos los días. La noche anterior todo junto no funciona. Por experiencia se los digo, así que si lo quieren tomar, si lo quieren tomar, es un buen consejo. Después no digan que no les avise. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo más? ¿Hola? No. Bien. ¿Se lo puede sobornar en el parcial? Y sí, pero no te va a alcanzar. Oh. ¿Cuántos palos verdes? Claro, 4 barbijos y 2 botellas de alcohol en gel. ¡Ay, no! Son más baratos los pañales que los barbijos, che. Profe, y con respecto a eso, digamos, ¿cómo es el tema de los parciales? No sé, ya lo vamos a revisar. Depende hasta... Sí. En realidad lo que nosotros hacíamos siempre es tomar 2 parciales. O sea, la modalidad de clase era, hacemos la mitad del tiempo en el aula, donde desarrollamos el tema teórico, y después hacemos la otra mitad del tiempo en la sala de informática, donde ustedes practican esto. ¿Está bien? Es más o menos lo que estamos haciendo ahora con un videito de YouTube y el compilador online. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, un segundito. Eso hacíamos. Hay otro profe, Nicolás Girardi, que nos daba una mano en el laboratorio, como para explicarles a todos ustedes, y hacíamos 2 parciales, uno a mitad del semestre y uno a final del semestre, y con eso, más el trabajo final que presentaban de Arduino, regularizaban la materia o la promocionaban. Ahora no sé cómo vamos a hacer.
vamos a ir viendo, depende hasta cuándo se extienda esta. Claro, otra consulta que le quería hacer era por el tema de la computadora. Sí. Digamos, ¿en los laboratorios hay disposición común para todo o es preferible que cada uno tenga su máquina? En el laboratorio hay como, no sé, debe haber 40 máquinas, ¿sí? En las primeras clases no alcanzaban, o sea, tenían que trabajar de a 2, probablemente, o de a 3, y en las últimas clases nos sobraba la mitad del laboratorio. Abandonaban bastante. Abandonaban bastante, sí. Entonces, bueno, el que tiene su máquina la puede traer y puede trabajar con su máquina, y el que no, trabaja con las máquinas del laboratorio. Para mí es indistinto, sí. Yo intenté hacer esto en mi computadora, en un notebook, pero me vivía tirando falla. ¿La computadora o el compilador o qué? No, abajo, ponía que para que me lo tire, para probarlo, y me tiraba falla. Del 2, había falla en el 2 que me llegaba al 0 y así. Capaz era por la traducción, como me hacía a mí. Era por la traducción, sí. No tienen que traducir la página, tienen que usarla como está. ¿Alguna duda? Yo, profe, ¿para cuándo hay que entregar el programa? Viernes. Y este era para el viernes. ¿El viernes pasado o este? Este viernes. Ah, listo. Se lo acabo de resolver yo, así que ya si no lo entregan, está bien. Porque no le dedicaron 15 minutos a copiar y pegar lo que yo hice. Después, obviamente, cada vez vamos haciendo cosas más complejas, ¿no? La idea es que repitamos esto todos los jueves, si les parece. Jueves a las 10 hacemos esto. Yo el viernes le subiría un video. Tienen hasta el jueves para practicar y el viernes presentar el trabajo, y así va. Listo. Para llevar sí. una Profe. Bárbaro por nosotros. Bueno, excelente, chicos. Cualquier cosa a disposición ahí a través de Classroom, y en cuanto pueda les voy contestando las preguntas que me van haciendo. Bien. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un gusto y nos vemos la próxima. Chao. Gracias. El del perro, por favor. Buenas noches, pone uno.